Vamos con otro tema interesantísimo, así que anote su consulta. Hablaremos sobre los medicamentos psiquiátricos. Como todos sabemos, son necesarios para poder regular o tratar enfermedades como la depresión e incluso otros padecimientos mentales. Y esto le permite a la persona o al paciente continuar con su actividad tanto social, a nivel familiar y, por supuesto, a nivel individual. Lo que pasa es que cuando uno habla de medicamentos psiquiátricos existen una serie de mitos que rodean a esta medicación, provocando que algunas personas, pacientes que los necesitan, se nieguen a tomarlos, ya sea por temor o porque han afianzado dentro suyo alguna creencia popular. Y por esa razón queremos desglosar el tema con el médico especialista en psiquiatría, el doctor Mauricio Campos. Le invito, por favor, para que usted nos haga llegar su consulta al Facebook y también al WhatsApp 6087-7777, y eso es, como usted ya lo sabe, a través de un video. Un placer saludarlo, doctor. Muchísimas gracias, Omar, por la invitación y de veras, pues muy honrado para poder estar acá y poder hablar de un tema tan importante. Exactamente, me parece que es un tema que cada vez está mucho más en boga, claro. Cada vez es más la gente que consume este tipo de medicamentos y quisiera comenzar por allí, doctor. ¿Qué función cumplen los psicofármacos a nivel cerebral, como para entender esto? Muy bien, mira, es muy importante entender que el psicofármaco es aquel medicamento, ¿verdad?, que el médico toma la decisión de enviarlo al paciente porque verdaderamente considera que va a haber un beneficio, precisamente en alguna situación que puede tener que ver con enfermedad mental o alguna situación emocional que también está afectando a esta persona. Estos psicofármacos actúan a nivel cerebral, ¿verdad? Entonces, digámoslo que no hay nada más complejo que nuestro cerebro, ¿okay?, a nivel de nuestro organismo. Entonces, los psicofármacos van a ayudarnos a producir un equilibrio en el funcionamiento cerebral, porque nuestro cerebro también se enferma, ¿verdad? Y eso es lo que da en muchas ocasiones circunstancias que pueden visualizarse a nivel de comportamiento y conducta como depresión, trastornos de ansiedad y otros tipos de trastornos más fuertes, por ejemplo, como la esquizofrenia, trastorno bipolar. Para todos estos trastornos es que el médico puede utilizar medicamentos como psicofármacos. Usted nos enviaba una pantalla informativa que de inmediato vamos a colocar para que los televidentes también tengan una idea más clara sobre los principales tipos de medicamentos psiquiátricos. Y aquí entran encabezando la lista los antidepresivos, doctor. Claro. Cuando hablamos de psicofármacos, podemos decir que hay varios tipos de medicamentos que podrían incluirse, digamos, como grupos o como familias. Unos son los antidepresivos. Los otros son también los ansiolíticos e hipnóticos, que se utilizan mucho para problemas de sueño y trastornos de ansiedad. También lo que son los estabilizadores del humor o eutimizantes, que lo que llevan al paciente es a una estabilización de su parte afectiva, que los utilizamos normalmente en pacientes con trastorno bipolar, aunque no solamente es exclusivo para ellos, sino que para otros pacientes también funcionan. También otros medicamentos como los antipsicóticos, que por ejemplo cuando los enviamos, Omar, a algún paciente, muchos pacientes tienden a buscar en internet y ver que los antipsicóticos pueden ser utilizados para pacientes con esquizofrenia y trastorno bipolar. Y sí, en efecto, pero cada vez más estamos entendiendo que estos medicamentos de la familia de los antipsicóticos, que antes se utilizaban exclusivamente para esquizofrenia y este tipo de aspectos, ahora se utilizan para otros tipos de trastornos, como potenciadores de los medicamentos antidepresivos, para regular la ansiedad, para regular conductas agresivas, autolesivas, etc. Y por último, un grupo que podríamos hablar también a futuro es de los estimulantes, ¿verdad? Que son medicamentos, por ejemplo, que se utilizan para el déficit atencional, ¿verdad? Para la hiperactividad y para ayudar a la persona a concentrarse. Entonces, digamos como que a grosso modo podríamos hablar de esos grupos. Puedo entender que entonces la gama en la que trabajan este tipo de medicamentos es bastante amplia. Claro, claro. Pero quisiera también que usted ahondara, doctor, en el tema de las personas que de repente pueden automedicarse, porque yo veo esta lista y cuando veo estabilizadores de humor, que usted bien me dice se emplean también para las personas con trastorno bipolar, de repente alguien diga, yo necesito esto porque mis cambios de humor son abruptos. Muy bien. Pero no es algo, lo que quiero que quede claro es que no es un medicamento que de forma antojadiza yo puedo consumir. Exacto. Es importante entender que todo medicamento que sale a la venta y que el médico puede ofrecer a través de una receta o las recetas especiales son medicamentos que han comprobado que pueden beneficiar al paciente, ¿cierto? Por eso el médico lo decide utilizar. Pero tampoco son medicamentos que la persona de forma antojadiza puede ir a la farmacia y solicitarlos. O un problema muy grande que tenemos pues en Costa Rica y en muchos lugares también, que es lo del asunto de la automedicación, ¿verdad? Que el paciente, porque a la vecina le funcionó, porque a mi papá le funcionó, entonces yo lo voy a utilizar. Es importante que estos medicamentos siempre se utilicen bajo el apoyo
y la supervisión de un médico, ojalá especialista, en este caso en psiquiatría. También los médicos generales o los médicos de otras ramas pueden utilizar estos medicamentos especialmente para tratar trastornos de ansiedad y trastornos depresivos que se pueden asociar a cualquier tipo de trastorno. Por ejemplo, una persona con diabetes puede tener un trastorno depresivo. Una persona con hipertensión puede estar asociando un trastorno de ansiedad. Entonces, un cardiólogo, un médico internista puede hacer uso de estos medicamentos para ayudar al paciente, pero es muy importante que el paciente no los tome por sí solo, o no vaya a la farmacia y simplemente los consiga, sino que tenga siempre un apoyo médico para regular, porque estos medicamentos pueden traer beneficios, también pueden traer algunos efectos secundarios, pero que normalmente pueden ser bastante controlados por el médico. De los que usted ya casi me va a hablar, doctor. Exacto. A este tipo de medicamentos le rodean una serie de mitos, y cuando estábamos planeando la entrevista, la idea que hablábamos con el doctor Campos era plasmar en pantalla tal cual la gente tiene este tipo de creencias. Claro. Y quisiera como que usted nos ayude a desglosarlo. Este es el primero que está apareciéndoles a ustedes también allí. No quiero tomar medicamentos porque podrían cambiar mi forma de ser. Claro, te decía ahorita, Omar, que en muchas ocasiones la entrevista primera psiquiátrica no solo conlleva el dar al paciente un diagnóstico, el evaluarlo bien, sino que involucra también ganarnos la confianza del paciente y explicarle cómo va a actuar un medicamento en sí mismo. Pero tenemos una serie de mitos que a veces vienen en relación a lo que el paciente ha escuchado, a malas experiencias que otros familiares han tenido con medicamentos o a situaciones que no tienen fundamento y que lo que consideramos son mitos que nosotros tenemos que hablar. Por ejemplo, esta situación de no quiero tomar medicamento porque puede afectar mi forma de ser, esto pues no tiene validez. Verdaderamente no damos un medicamento para cambiar la personalidad del sujeto, sino que este medicamento en muchas ocasiones pensemos que sí podría beneficiar en una persona que tiende a la irritabilidad, a ser irascible. Si esta persona de fondo tiene una depresión que el médico está tratando con un antidepresivo, puede que al bajar la depresión o al bajar la ansiedad esa persona se sienta mejor y tienda a ser menos irascible, menos enojón, por así decirlo. ¿Okay? También algunas personas que son muy inquietas, muy ansiosas, podrían verse beneficiados. Ahora, muchas personas dicen, doctor, y es que no quiero dejar de ser yo. Yo lo que les indico a mis pacientes, especialmente cuando ya han tomado el tratamiento, dicen, doctor, pero es que yo, ¿verdad? ¿Qué pasa? Porque este medicamento entonces no me hace ser yo. No, al contrario. Al quitar la depresión, al quitar la ansiedad, al tratarla, podemos ver más la personalidad de ese sujeto, de ese paciente directamente y no afectado por una depresión o por una ansiedad o por alguna enfermedad mental. Doctor Campos, ¿cuántas personas en Costa Rica, si usted tiene la estadística, de repente hacen uso de estos medicamentos? No tengo la estadística específica que te pueda decir, pero cada vez son más las personas que utilizan tratamientos farmacológicos o psiquiátricos para ayudarse. Ahora, un punto importante. Hace algún tiempo, Omar, estábamos haciendo una entrevista y una persona que me decía, doctor, pero es que qué problema que la gente esté teniendo que usar cada vez más medicamentos psiquiátricos. Y vieras que eso nosotros no lo vemos como un problema. Por ejemplo, vos no verías un problema de que las personas con hipertensión o con diabetes estén tomando adecuadamente su medicación. Pero es muy interesante porque cuando podemos hablar con las personas y sus familiares, tienen una connotación muy negativa acerca de los medicamentos, como que si fuera negativo. No, lo negativo es que las personas lastimosamente están viviendo con mucha depresión, con mucha ansiedad o con otras enfermedades mentales y no buscan ayuda a tiempo. Entonces es muy necesario dar el tratamiento para volver al funcionamiento de esas personas. Digamos que no hay nada negativo, así como no hay nada negativo en que un diabético utilice su medicación para controlar su diabetes. Usted da en un punto medular de la entrevista, doctor, porque hay que plantearlo y para eso el espacio. Hay un estigma que le persigue no solo al medicamento psiquiátrico, sino a su especialidad. Claro. Y ustedes... es importante poder limpiar el camino de esto porque la gente a veces se rehúsa a ser atendido por un médico psiquiatra porque de repente de una vez el estigma de una demencia, el estigma de fuera de la cordura les persigue. Y este espacio nos ayuda muchísimo como para poder decir, si usted tiene un dolor de cabeza, usted se toma algo que le alivie su dolor de cabeza. De la misma forma ocurre con este tipo de medicación. Claro, imagínate que yo pienso que algo que tenemos ya muy introyectado en general a nivel de nuestra sociedad es que si tenemos un problema físico vamos a ir donde el médico. Si tenemos un problema odontológico vamos donde el dentista, ¿cierto? Eso no hay problema. Pero todavía nos cuesta mucho, Omar, visualizar nuestra salud mental como parte de esa salud integral. Más bien estamos en el mes de la salud mental y es muy importante empezar a ver esa salud mental. Si está afectada, nos va a afectar nuestra salud física, nos afecta nuestra salud económica, nos afecta nuestra salud en las relaciones y en todos los aspectos. Entonces, ¿quién es el especialista que atiende esta parte de salud mental? El psiquiatra, muchas veces en conjunto con un psicólogo, que podemos hacer equipo y podemos trabajar mucho por la parte psicológica
psicoterapéutica y en algunos momentos farmacológica para volver a la estabilidad de ese paciente. Avancemos con algunos mitos, doctor, ¿le parece? Excelente. Porque además tengo consultas de los televidentes, muchísimas. Entonces, el mito número 2, para que usted me explique, o más bien diría la creencia, y usted me dirá si esto es verdad o no. Tengo miedo a acostumbrarme al medicamento y luego no poder dejarlo. Muy bien, esto es un punto importante, ¿verdad? Muchos pacientes vienen con este miedo o no consultan por el temor que tienen de que los medicamentos sean adictivos. Recordemos que los medicamentos, estos que vimos en pantalla, la inmensa mayoría no tienen potencial adictivo. El potencial adictivo podría darse en ciertos medicamentos ansiolíticos, como las benzodiazepinas, que en algunos momentos los médicos podemos utilizar para ayudar a la persona a dormir o a regular la ansiedad, pero que bien utilizados no deberían de dar ningún problema. ¿Qué significa eso? Que el médico los va a utilizar por un tiempo para beneficiar el sueño, para beneficiar la ansiedad, pero posiblemente utilizando otros medicamentos que no tienen ningún potencial adictivo, como los antidepresivos o algunos de los que vimos acá, porque esos son, por así decirlo, yo les digo a mis pacientes, este es el verdadero medicamento para la ansiedad y para la depresión. El otro, ¿verdad?, puede ser un ayudante para la ansiedad en momentos de crisis. Entonces, ¿qué es lo importante que le podemos decir al paciente? Los medicamentos que utiliza el psiquiatra no son adictivos. Y bien utilizados, ninguno tendría que tener que producir alguna situación como de adicción. Entonces, es quitar ese miedo al paciente a consultar. La inmensa mayoría de estos medicamentos pueden dar gran beneficio y no producir ningún tipo de situación de dependencia. Entonces, esto es muy importante que la gente lo tenga claro. Bastante claro. El tercero, no quiero que mi vida dependa de un medicamento. También tiene un poco de relación con esta adicción que se genera. Sí, imagínate que eso es algo que yo les explico a mis pacientes en la primera cita. Un paciente diabético que requiere, por ejemplo, la inyección de insulina, no es adicto a la insulina, requiere la insulina para estabilizarse porque su cuerpo, por alguna razón y por diferentes aspectos que están pasando a nivel metabólico, influye en que no haya una buena regulación del azúcar a nivel del organismo. Esto pasa en un diabético. Lo mismo puede pasar, digamos, a nivel de nuestro cuerpo cuando no está funcionando bien ese equilibrio, ¿verdad?, que nos hace estar bien, con buen estado de ánimo, sin ansiedad, o sea, con una buena salud mental. Entonces, ¿qué implica este punto? El paciente no es que va a tener que tomar el medicamento toda la vida. Normalmente los antidepresivos y los medicamentos, por ejemplo, para ansiedad, se utilizan por un tiempo, a veces por un año, ¿verdad? Un tiempo, eso sí no es un medicamento que actúe inmediatamente, sino que va actuando con las semanas, ahora lo vamos a ver. Pero posiblemente después de un tiempo efectivo donde la persona haya estado estable, el médico puede tratar de hacer una disminución paulatina del medicamento para ver si el paciente ya puede estabilizarse sin el tratamiento. ¿Okay? Entonces, la mayoría de estos tratamientos no son tratamientos para toda la vida. Sin embargo, esto es importante, hay algunos trastornos como la esquizofrenia, el trastorno bipolar y otros tipos de trastornos asociados que podrían requerir un medicamento para estabilizar de por vida, pero no todos los casos son así. Ok, muy claro eso. El cuarto punto, otra de las creencias es sencilla y directa, no quiero engordar. Muy importante también, ¿verdad? Porque no todos los medicamentos que se utilizan en psiquiatría engordan, especialmente con los antidepresivos. Algunos de ellos han demostrado cierto aumento de peso, pero verdaderamente no es un aumento, por así decirlo, tan importante que no se pueda manejar a nivel de dieta o ejercicio. Hay algunos medicamentos en psiquiatría, como la parte de los estabilizadores del estado de ánimo y los antipsicóticos, que sí podrían producir algún aumento de peso, porque en algunos momentos es necesario utilizarlo y que el médico se va a acompañar de algún otro médico o poder llevar una valoración a nivel metabólico para evitar que el paciente tenga problema. Igual el médico puede escoger, dependiendo, algunos medicamentos que cada vez están saliendo más herramientas farmacológicas muy buenas, con menos efectos secundarios como aumento de peso. Pero la idea es quitarle a la gente de que va a tomar el medicamento y que va a subir de peso. En muchas ocasiones lo que tenemos que hacer, eso sí, es una buena dieta, mantener, porque a veces le echamos eso sí la culpa al medicamento, ¿verdad? Y los hábitos son terribles. Sí, el punto número 5, doctor, que también lo he escuchado con mucha frecuencia, no quiero pasar todo el día o todo adormilado durante el día. Muy bien, esto a veces puede producirse, y me ha pasado con muchos de los pacientes, de que han tenido tal vez la mala experiencia, que tal vez les han mandado algún medicamento para dormir y que al otro día pasan como muy adormilados, entonces ya dicen que todos los medicamentos lo causan. Eso no es cierto. Hay muchos medicamentos que no tienen por qué causar sueño. Y si el médico ve que puede causar sueño, recuerden que la comunicación con el médico psiquiatra, con el médico tratante es fundamental, especialmente las primeras semanas cuando se inicia un tratamiento. Porque el médico puede regular la dosis, puede aumentar o disminuir dependiendo si hay un beneficio, pero hay algún efecto secundario. El médico puede disminuir la dosis
o agregar otro medicamento o hacer un cambio de medicamento. Entonces esto es muy importante, por eso la comunicación con el médico psiquiatra es fundamental cuando se inicia un tratamiento, pero no debería de producir sueño. Ahora, hay medicamentos que nos producen sueño, Omar, pero tal vez son muy beneficiosos, porque tal vez el paciente tiene una depresión, no está durmiendo bien y podemos, por así decirlo, matar dos pájaros de un tiro. ¿Qué significa? Ayudar al paciente para regular la depresión, pero al mismo tiempo ayudarlo a descansar y a dormir. ¿Okay? Entonces, igual nuestra misión no va a ser tener a un paciente somnoliento, sino un paciente funcional que pueda trabajar bien. Tengo que preguntarle algo, doctor, que yo he escuchado de alguna manera en padres sobre todo, y es que el uso de antidepresivos en niños y en adolescentes podría subir el riesgo de suicidio. Muy bien. Y lo he escuchado, doctor, y quisiera aprovecharlo a usted para que me diga qué es lo que dice la ciencia de esto, porque muchos padres prefieren no medicar a sus hijos ante este claro temor de que más bien podría ser algo negativo. Exactamente. Claro. Omar, esto es una pregunta muy importante y es importante discutirla de forma adecuada. Hay algunos estudios, especialmente de inicios del año 2000, 2004, por ahí, donde la FDA puso un warning, ¿verdad?, que es como una advertencia con todos los medicamentos antidepresivos cuando se utilizan en niños y adolescentes o personas muy jóvenes, de tener cuidado especialmente las primeras semanas cuando se inicia un tratamiento de estos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque algunos estudios dieron como que había un aumento en la sensación de deseos como de morir o alguna circunstancia de esta. Sin embargo, estos estudios sí han sido como hasta cierto punto refutados, se han valorado y en muchas ocasiones varios profesionales también han indicado que sería más riesgoso, lastimosamente, y pudiéramos tener más suicidios por no dar el tratamiento adecuado en el momento adecuado, porque los niños, los adolescentes también se nos deprimen. Entonces es muy importante que puedan ser atendidos. Cuando empezamos a ver, y eso lo hablamos con Randall en la entrevista anterior, cuando vemos chicos con irritabilidad, enojo, malestar, afectación de su parte educativa, que ya no son los mismos de antes, especialmente en una situación como el contexto que estamos viviendo del coronavirus, ¿verdad?, y las pandemias y las restricciones, entonces es muy importante que los chicos tengan atención a tiempo. Ahora, la recomendación cuando hay una depresión o un trastorno de este tipo en adolescentes y niños es que iniciemos con la psicoterapia. Se puede iniciar con el proceso de apoyo psicoterapéutico y el apoyo a nivel de la familia, porque lo que sí es muy importante tener en cuenta, Omar, es que un medicamento se puede dar en niños y adolescentes cuando así lo requiera y el doctor lo valora. Pero esto es una frase que nos dejó hace muchos años un doctor que nos estaba dando una capacitación en prevención de suicidio y siempre la tomo, que es que los medicamentos, eso sí, no pueden darse como un tapabocas. ¿Qué significa esto, Omar? Que a la persona no se le puede decir, tómate esto y nada ha pasado. A veces, cuando hay chicos con algún tipo de riesgo suicida o que desean morirse, es muy importante escuchar lo que hay detrás de la conducta suicida. O sea, ¿qué significa? ¿Hay algún problema familiar? ¿Ha habido algún abuso, violencia? ¿Qué está pasando? Porque no es casualidad cuando un chico tiene una circunstancia de estas. Entonces, puede que estemos ante una depresión que requiere un medicamento. Excelente, lo podemos utilizar bajo la visión del médico, de la familia, pero siempre en conjunto con una buena psicoterapia y con un abordaje familiar. ¿Está bien? Entonces, los medicamentos son seguros, sí, se pueden utilizar con seguridad, con observación, pero nunca dejando de lado la parte psicoterapéutica, porque detrás de las conductas suicidas pueden haber un mensaje importante que el adolescente nos esté dando. Nos da para desarrollar otro tema, doctor. Quiero aprovechar estos minutos para tantas consultas que nos están haciendo, si le parece, doctor. Entra la primera consulta, que es en video de parte de un televidente. Muy buenos días. Hola, buenos días. Yo quisiera preguntar si es posible que el deseo sexual se pierda a raíz de tomar los antidepresivos. No solo conlleva... Gracias. Muy bien, gracias a usted, doctor. Muy bien, ¿cuál fue la pregunta? La pregunta que ella nos hace es, sí, para que le subamos aquí en el feedback. Ajá. Si estos medicamentos podrían repercutir en tener algún efecto en la vida sexual. Ah, ok, muy bien, esto es importante. Algunos de los medicamentos antidepresivos especialmente y otros que se utilizan podrían afectar la parte del libido, que es la energía sexual de la persona, o producir una afectación en la llegada al orgasmo, digamos, tanto en mujeres como en hombres. Entonces, algunos de estos medicamentos sí pueden producirlo. Cada vez estamos teniendo más herramientas farmacológicas que afectan menos la parte sexual. Y es muy importante que si la persona lo siente o se ve afectada, lo hable con el médico.
En la mayoría de las ocasiones el médico posiblemente va a esperar un tiempo porque el medicamento en muchas circunstancias puede ir disminuyendo este efecto secundario, ¿verdad? También tenemos que tener en cuenta que la depresión o la ansiedad también nos pueden afectar la parte del libido y la parte sexual. Entonces también a veces tenemos que esperar a que ver si el medicamento nos va regulando la depresión y ansiedad y si eso mejora el aspecto sexual. Pero podría afectar y es muy importante que la persona lo comente con el médico. Otra televidente, doctor, tomo 2 pastillas de amitriptilina hace un año, pero me cuesta mucho dormir, me despierto muchas veces por la noche. ¿Es necesario subir la dosis? Bueno, esto es muy variable porque habrá que ver el médico, ¿verdad?, que le envió el tratamiento. Lo más recomendable es que la persona pueda hablar con el médico que se lo recomendó. La amitriptilina es un medicamento tricíclico que digamos que es de los antidepresivos que primero salieron, o sea, ya tienen su tiempito de haber salido, ¿verdad? Y se puede utilizar para ayudar en el sueño o también como antidepresivo. Sin embargo, si no está funcionando, tal vez con la idea de que el médico lo envió, es muy importante que la persona consulte con su médico porque tal vez el médico podría tener otras opciones que enviarle para ayudarle con la parte del trastorno de sueño. Doña Lucía Hernández, ¿qué tanto pueden afectar los medicamentos en la vida cotidiana? Bueno, ya usted nos estaba explicando a través de las diferentes creencias populares. Laura Castro, ibas a sí, acotar tal vez algo un punto acá, doctor. importante. Sí. Si un medicamento nos afecta en la vida cotidiana, si un medicamento no nos está ayudando a ser funcionales, si no nos está dando un beneficio, volvemos al punto. Es importante hablarlo con el médico, porque el médico toma la decisión de mandar un medicamento siempre y cuando sabemos que este medicamento va a ser un beneficio para el paciente. ¿Ok? Entonces, si no está siendo un beneficio para el paciente, volvemos al punto de la comunicación, que es tan importante que el paciente tenga con el médico. No me está ayudando, me está poniendo muy somnoliento, no estoy tan funcional como antes. El médico tiene una serie de herramientas farmacológicas, o sea, de otros medicamentos que podrían ayudar al paciente. Importante tener en cuenta que cuando un paciente viene, según el diagnóstico que el médico tenga, vamos a iniciar un ensayo terapéutico. O sea, ¿qué significa? Vamos a intentar un medicamento que sabemos que puede ayudar a esa persona en depresión, ansiedad o en su trastorno, pero es posible que el médico tenga que hacer varias modificaciones o varios intentos con varios medicamentos hasta encontrar el medicamento ideal para la persona. Esto es un proceso. Una consulta más, porque me parece que a esta televidente hay que ayudarla. De hecho, ella dice, quiero ayuda. Yo tomo varios medicamentos y mi ansiedad y depresión están peor. No sé ya qué hacer, es tan desesperante y cuando ya no puedo más, voy a emergencias de la clínica y solo me dan diazepam. Me inyectan para calmarme y ya. No me cambian el tratamiento ya hace años y la verdad no me hace nada. Doctor, necesito su ayuda. Bueno, es muy importante que la recomendación para los pacientes es que sigan buscando el apoyo hasta encontrar el tratamiento y el abordaje adecuado. ¿Esto por qué? Sabemos que estamos en un momento muy complejo donde ya llevamos 2 años con una circunstancia de pandemia, las personas han acumulado mucho estrés, mucha ansiedad y pueden haber otros aspectos que no solamente involucren la parte biológica. Omar, aquí es muy importante tener en cuenta, me acuerdo una paciente que llegó en algún momento, ya había tomado muchos medicamentos, había tomado todo un proceso ahí farmacológico, hicimos algunos cambios de medicación, pero una regulación que le ayudó mucho fue la psicoterapia. ¿Qué significa? Que por mejor que sea el medicamento, mejor sea el doctor quien me esté atendiendo, puede que tal vez tengamos que agregar a ese proceso todo un apoyo psicoterapéutico, todo un apoyo a nivel familiar para que la persona pueda empezar a sentirse mejor. Recordemos que nosotros somos 3 áreas, el área mental, emocional, psicológica, espiritual, social, todas estas áreas son importantes al ser humano. Entonces, con la medicación estamos tratando de regular la parte biológica, pero ¿cómo están las demás áreas de esta persona? Sabemos que no es una respuesta fácil, es una respuesta compleja en el sentido de que no hay una solución de un ya, ¿verdad? O haga esto, porque a veces quisiéramos, ¿verdad?, que nos dieran una solución así, pero en este sentido es seguir buscando hasta que el abordaje sea el adecuado y que la persona se sienta mejor. Doctor, le agradezco el espacio. Con muchísimo gusto, estamos para servirles. Recuerde que usted puede repasar esta entrevista que me parece importantísima en el Facebook de Buen Día dentro de un rato. Allí puede repasar estas creencias de las que el doctor ya nos hablaba y nos daba una respuesta mucho más asertiva. Y, por supuesto, también compartirla con gente que usted sabe que este espacio puede ayudarle también en su cotidianidad. El doctor Mauricio Campos es especialista en psiquiatría y usted lo puede localizar en estos teléfonos 2250-1508 y también 8887-1460. También le ofrece el doctor un Facebook que se llama psiquiatra.dr.campos. Así, ¿verdad? Exacto. Muchísimas gracias. Feliz jueves. Les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube para repasar todo el contenido disponible.